Es un gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión para presentar la segunda parte de la conferencia titulada Ignacio Rosas, un pintor académico moderadamente vanguardista. Veremos en esta parte de la presentación su estancia en Europa y la consolidación de un artista favorecido por el presidente Venustiano Carranza, así como su producción como artista maduro. Dentro de las obligaciones de Ignacio Rosas como pensionado del gobierno mexicano, estaban el informar sobre su ingreso a establecimientos o talleres para continuar con sus estudios y comunicar cada 6 meses sus progresos. En diciembre de 1905, Rosas dirige una carta al secretario de Instrucción Pública, Justo Sierra. Dice que desde que salió de México su salud se vio deteriorada, por lo que ingresó al Hospital Cochin de París para ser intervenido quirúrgicamente, lugar donde permaneció más de 2 meses. Comenta que aún no se ha restablecido completamente, por lo que se trasladará a Marsella en busca de climas más cálidos que favorezcan su salud y el curso de sus observaciones artísticas. De su estadía en el Hospital Cochin provienen algunos bosquejos de trazo rápido y firme en los que queda manifiesta su disposición para el dibujo. Los enfermos en sus lechos y las enfermeras a su cuidado fueron los motivos captados. En uno de ellos, los rostros de las damas de visita en el lugar fueron ejecutados con mayor preocupación por los aspectos fisonómicos. En abril de 1906, Rosas participa en la Exposición de Arte Mexicano, coordinada por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Asimismo, menciona estar a punto de volver al hospital para ser operado por segunda ocasión. Dice, cito, espero quedar completamente restablecido para desarrollar algunos de los estudios que tengo y con los que deseo concurrir al Salón de Otoño del presente año. Durante su residencia europea, Rosas realizó muchos dibujos en diversos estilos. Atenderemos algunos ejemplos. Comencemos con los de inclinación más naturalista, como Retrato de hombre y Retrato de mujer, ambos de 1905 y que se encuentran en el Museo de Arte del Estado de Veracruz. En ellos, mediante trazos perceptibles pero ceñidos, logra un acabado preciso que acentúa las facciones y gestos de los retratados. En Apunte de una mujer parisina, muestra proximidades con las enseñanzas de Fabrés en cuanto al uso del claroscuro denso, de ahí que el rostro de la joven emerja de un sombreado rotundo. También en Perfil de joven o Retrato de hombre dormido, la sombra de la cabeza es presentada como un contrastante manchón. Ambos dibujos pertenecen al acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Nótese la comparación del uso del sombreado en los dibujos de Ignacio Rosas y el retrato masculino de frente dibujado por el catalán Antonio Fabrés. Esta es una particularidad de la que ya habíamos hablado anteriormente. Por otro lado, en el dibujo a tinta y acuarela titulado Anciano, la planimetría, la soltura y simplificación en el dibujo, aunados al empleo de colores sólidos y brillantes sin matizar, evidencian la incursión del pintor en un lenguaje plenamente vanguardista. Las mismas características se observan en los dibujos Mujer del sombrero con rosa, ejecutado con trazo ágil, firme y sintético, así como en La carreta, cuyo encuadre que corta las figuras y el novedoso ángulo de visión del asunto desde arriba apunta al conocimiento del postimpresionismo y a la negación del academicismo. Otra vía por la que Ignacio Rosas pudo haber tenido contacto con el arte de avanzada fue el conocimiento de los ejercicios modernistas que Antonio Fabrés realizó cuando estuvo en París hacia 1898 y 1899. Por ese entonces colaboró con ilustraciones para revistas francesas siguiendo un estilo contemporáneo muy cercano al modernismo catalán. Los dibujos Niña con aro y Pintor en su taller de Fabrés pertenecen a esta voluntad expresiva. Además, Antonio Fabrés observó de cerca el modernismo catalán de Els Quatre Gats
y por consiguiente de Pablo Ruiz Picasso en la Exposición Universal de París de 1900. De tal modo, es posible que en la conexión de Rosas con las nuevas tendencias artísticas haya derivado en primera instancia de la fuente catalana, a través de Fabrés. Por otro lado, los terrenos del neoimpresionismo también serán explorados por Ignacio Rosas. La influencia del francés Seurat es patente en obras como Mujer con chal, Mujer con vela, Mujer árabe, Mujer meditando y La cena o pareja comiendo, todas en el Museo de Arte del Estado de Veracruz. En ellas, el dramático juego entre luz y oscuridad es explotado a partir de la densidad del pigmento que va de las transparencias hasta la formación de masas oscuras. Al comparar estos dibujos de Rosas con los dibujos de Seurat, las similitudes saltan a la vista. En el trabajo dibujístico puntillista o neoimpresionista de Georges Seurat, las figuras se vuelven vaporosas y se fusionan con el fondo y el entorno. Los rasgos de los rostros son difusos y poco detallados. Las capas de crayón crean un interesante y preciso estudio de la luz que torna las formas representadas en seres y objetos volátiles y etéreos, que se disuelven y pierden materialidad en los dominios de la luz o la oscuridad, según sea el caso. Ahora bien, Ignacio Rosas participó en la exposición de artistas pensionados en Europa realizada en la Academia de San Carlos a fines de 1906, con obras cuyos títulos dejan en claro que el paisaje y la pintura al aire libre eran la novedosa ruta expresiva seguida por el autor. Algunos ejemplos de los nombres de los cuadros expuestos son Efecto de Sol, Noche de Luna y Muchacho con cerezas. Dentro de la línea visual del impresionismo y sus derivados, encontramos la vista de la majestuosa Catedral de Notre Dame. Los valores atmosféricos, la bruma que invade la escena, transforma las formas arquitectónicas en vagas siluetas. Es una representación espontánea de un paisaje nevado que remite a la serie de pinturas en las que Claude Monet tomara como motivo la Catedral de Rouen y estudiara las variaciones de la luz. Siguiendo con los ensayos en el impresionismo y postimpresionismo, Mujer tejiendo en el parque es uno de los dibujos de Rosas dedicados a la figura humana discurriendo en la banalidad cotidiana de las calles, los parques y los cafés. Asuntos tratados con sinceridad y desenfado, en este caso las líneas revelan rapidez de trazo y los colores son brillantes y vivos. En la vista de los jardines de Luxemburgo, la incidencia de la luz diurna en la fronda de los árboles genera armoniosas sombras verdosas y el tratamiento dado a la línea, así como a las referencias lumínicas, es protagónico. Las fórmulas representativas tradicionales han sido relegadas. Vista del Arco del Triunfo es un logrado estudio de un día lluvioso en el París de principios del siglo XX. Es perceptible la bruma y la humedad en el ambiente. La segunda exposición de artistas pensionados en Europa tuvo lugar en París en mayo de 1907. Rosas participó con varias piezas que, de acuerdo con un artículo del Mundo Ilustrado, fueron bien recibidas por la crítica. Cuando la muestra concluyó, envió las obras a la Academia de San Carlos. Sin embargo, Justo Sierra, el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, hace notar su disgusto por el camino artístico emprendido por Rosas, pues en julio de 1907 le reprocha, cito, el defecto de no condensar su trabajo, reparte sus dones y sus condiciones, que son muchas y muy buenas, en 1000 estudios sin importancia, que deberían ser ejecutados rápidamente y que no constituyen un trabajo serio, pero que con todo exigen un esfuerzo, que resulta perjudicial, pues solo por el esfuerzo positivo y sólido se puede conseguir el progreso, aunque se esté dotado de sobresalientes condiciones. Retrato de Vargas y Retrato de Uribe, ambos realizados en 1907, son otros ejemplos de las facultades de Rosas para el dibujo y el dominio del trazo de la línea. En agosto de 1909, el pintor veracruzano envía a Justo Sierra una lista de 63 obras terminadas y listas para ser enviadas a la Academia,
como prueba del empeño puesto en sus estudios, pues había recibido advertencias sobre la próxima cancelación de su beca. Los viáticos para el regreso del artista a México fueron liberados en mayo de 1910. La pensión por concurso que había ganado tenía una duración de 5 años, plazo que terminaba el 31 de mayo de 1910. Las obras que Ignacio Rosas realizó en Europa fueron exhibidas en la Escuela Nacional de Bellas Artes entre mayo y junio de 1911. Para julio de 1912 es nombrado profesor auxiliar del profesor titular de dibujo de imitación. Un año después es nombrado profesor titular. Durante la presidencia de Venustiano Carranza, fueron favorecidos por este gobierno los pintores Ignacio Rosas, Alberto Fuster y Alfredo Ramos Martínez. Los retratos de personajes de la clase acomodada fueron confiados a sus pinceles. A Ignacio Rosas le fue solicitado en 1919 la ejecución de un retrato de Carranza, también el del poeta y embajador Amado Nervo, obsequio de México a Uruguay en agradecimiento del homenaje rendido al escritor. Para noviembre de 1919, la Academia compra a Rosas un retrato del maestro Santiago Rebull, obra que permanecería en las salas de exposición del recinto desde ese momento y que al menos hasta 1932 continuaría exhibida, pues los lienzos Retrato de Santiago Rebull, Retrato de la señorita Tomasa Venegas y Retrato de José Salomé Pina de Ignacio Rosas formaban parte de la muestra permanente de la institución. En el retrato de Santiago Rebull, el profesor es dignamente representado. Se puede apreciar el respeto de Rosas por quien fue su tutor. El rostro muestra la generosidad del guía que corrige y apoya a sus estudiantes. El cabello y la larga barba entre canos refieren a su experiencia y fecunda carrera artística. Viste con elegancia y con su envejecida mano sostiene los anteojos de los que se sirve para pintar los trazos que ejecuta con habilidad. El cuadro detrás del personaje contribuye a la ambientación y alude a la profesión del retratado. El retrato de también ilustre maestro de la Academia de San Carlos, José Salomé Pina, fue realizado en un apagado colorido y con habilidosa factura por Ignacio Rosas en 1901. Presenta un acabado menos prolijo que el de Rebull, pues las pinceladas son más perceptibles y ágiles. En la actualidad forma parte de la colección del Museo Nacional de Arte. El retrato de la señorita Tomasa Venegas es de 1910 y deriva de un impulso modernista o simbolista, como le indica la entonación melancólica y misteriosa del lienzo. La personalidad de la dama fue captada con precisión. A partir de esta época y hasta el final de su trayectoria plástica, Ignacio Rosas se vuelca a la producción de una obra conservadora, basada en la demanda comercial de motivos tradicionales como bodegones y retratos. La exploración de las corrientes de avanzada se limitó a las originadas a finales del siglo XIX, pues las vanguardias de pleno siglo XX, como el cubismo, el futurismo y la senda hacia la abstracción, no atrajeron su temperamento artístico. Tampoco se interesó por intervenir en el movimiento muralista mexicano. Observamos algunas fotografías de Ignacio Rosas a una edad avanzada en su estudio. Contamos con una en la que se dice al pie de la imagen que estaba terminando el retrato de Margarita Fernández en junio de 1943. Vemos que es muy buen retratista. En otra fotografía, el pintor se encuentra con un joven en su taller en 1946. En el regazo podemos ver sus pinceles y la paleta. En otra fotografía se encuentra pintando el retrato de un hombre maduro y el parecido con el modelo es sorprendente. Realmente era muy buen retratista. Algunos de sus retratos mejor logrados son el de la pintora Celia Calderón. Llama mi atención el interés de Rosas por representar a otros individuos que ejercían su misma profesión, a otros pintores. Y en Mujer con vestido blanco es un espléndido retrato, lienzo que pertenece a la colección del Museo de Arte del Estado de Veracruz,
donde destaca el delicado tratamiento de la textura de la tela con sus volátiles solanes. Quizás su retrato más célebre sea el desnudo de la famosa modelo y también pintora Nahui Olin. Del mismo modo, es célebre la fotografía de Agustín Jiménez que capta el momento cuando Rosas pintaba el lienzo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Pese al conservadurismo y academicismo de los retratos de los últimos años, la proyección psicológica y sentimental de los individuos se percibe de forma tan sincera y nítida que es inevitable reconocer en estos cuadros un auténtico impulso vital, aquel que solo los grandes artistas son capaces de producir en sus obras. Agradezco al Museo de Arte del Estado de Veracruz, en Orizaba, y al Instituto Veracruzano de Cultura la invitación para participar en esta charla en honor del 28 aniversario del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Agradezco en especial al maestro Sergio Rosete, a Sandra Mixteco, a Rolando Torres por el magnífico material fotográfico que consiguió para ilustrar esta conferencia, a los familiares de Rosas que contribuyeron con material ilustrativo. Gracias también al diseñador Carlos Martínez. Espero esta charla motive en ustedes el interés por conocer más de cerca la obra de Ignacio Rosas y el acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba.